Buenas tardes, hola alumnos de Fundamentos Neurobiológicos del Aprendizaje. Mi nombre es Bonato Sergio, soy profesor. Me acompaña Juliana, Juliana. Juliana Davico, ayudante. Y ahora vamos a presentar en este tiempo, vamos a hacer un poquito de lo que va a ser la guía de ustedes para el estudio de la materia, que es el programa de la materia. Este programa está diseñado para que puedan recurrir en cuanto a las necesidades de saber cómo se regulariza esta materia, cuáles son los contenidos más importantes y hacia qué apunta su desarrollo. Después se le va a agregar en otro link para que puedan imprimirla y tenerla ya impresa para poder recurrir y consultar cada vez que lo necesiten. La parte primera de lo que es el programa en este momento está fuera de sistema, ya que esto era cuando se hacían las clases presenciales y no vamos a poder cumplir ni con el régimen de cursado. Más que clases se les va a dar durante este año 2021 se les va a dar las clases en forma de videos a las cuales ustedes podrán recurrir. Este, una vez que la materia ya se ha sido dada, el año pasado se dio en forma anual, debido a las dificultades que trajo eh, poder montar esta información en, en los sistemas operativos y en internet. Este año vamos a ver si se dará en forma cuatrimestral o anual, pero sí se va a recurrir a un parcial o dos para que ustedes tengan la posibilidad de regularizar. Se les va a avisar oportunamente en qué momento se les va a tomar ese examen virtual para que puedan tener la posibilidad de regularizar la materia. Los fundamentos básicamente es porque ustedes vayan pudiendo de esta área que está más que ver, tiene que ver con las cuestiones de biológicas y de salud, sobre cómo es el funcionamiento fisiológico y morfológico del sistema nervioso, capaz de adquirir conocimiento, capaz de adquirir experiencia, capaz de aprender de sí mismo, etcétera. Para eso, para que ustedes en los años posteriores puedan aprender cuáles son las patologías, cuáles son las enfermedades, cuáles son los síndromes que surgen de un mal funcionamiento de algunas de estas estructuras, es que es muy importante durante este año adquirir conocimientos sobre las estructuras normales, sobre las que se depositan la posibilidad de aprender. Eh, de, Agregado a los que son los contenidos mínimos, la organización de los contenidos, los criterios evaluativos, etcétera, van a tener un breve resumen de cuáles son las. Esto, por ejemplo, no se va a poder hacer, que es no se puede tomar, no voy a poder tomar asistencia a través de internet, pero sí se le tomará exámenes parciales para poder regularizarla. Algunas cuestiones que ver con la bibliografía. Acá la ayudante de cátedra, Juliana, va a subir oportunamente estos libros para que ustedes puedan tener acceso a la bibliografía, sobre todo de Curtis y de Robertis. Y esto lo vamos a ampliar y lo van a tener que ampliar con otros elementos, sobre todo que puedan bajar de algunas páginas de internet que sean actualizadas sobre la materia. Lo más importante de todo esto es esto. Sobre esto que es la organización de los contenidos, es sobre lo que se va a desenvolver la materia. Y la misma va a estar organizada de la siguiente manera. Eh, la primera parte del programa va a incluir un poquito lo que es las teorías del origen del universo, de cómo se fueron organizando la vida y cómo los primeros seres vivos empezaron a adquirir capacidades diferenciadas para poder interactuar con el entorno, como el movimiento, como la digestión, como la respiración, pero también
poder responder gracias a un sistema nervioso a lo que fue después un sistema muy evolucionado, poder responder a los estímulos del entorno y poder dar respuesta suficiente y adecuada para poder sobrevivir o modificar el entorno. Por eso vamos a ver, si bien vamos a ver todo el origen desde el universo, vamos a apuntar a cómo apareció sobre la Tierra el ser humano y cómo llegó a ser lo que es ahora y a los logros en cuanto a sus capacidades de inteligencia y a sus capacidades cognitivas. También para ello vamos a ver cómo esta vida de ser muy precaria en células, en organismos unicelulares, cómo estas células se fueron organizando en diferentes estructuras, tejidos, etcétera, y se fueron diferenciando a la generación de órganos que fueron muy específicos y son muy específicos en cuanto a una función. Órganos de los sentidos, órganos digestivos, órganos del sistema respiratorio, del sistema reproductivo, etcétera, etcétera. Lo que más nos va a interesar acá va a ser cómo se diferencia la más importante, que ven que está en la unidad 2, que es la neurona, la célula principal del sistema nervioso, ¿ya? Y responsable de la capacidad de producción de pensamiento. La característica genética, lo que es el ADN, el ARN, cromosomas, es algo que también está presente aún en las leyes, en las teorías evolutivas y de supervivencia. Es algo que está presente también desde el origen de la vida, o sea, del origen de la vida. No podemos separar estas cosas, origen de la vida y la aparición del ADN y lo que significa poder transmitir de generación en generación diferentes características que son evolutivas, características que se fueron dando durante la evolución, y como muchas de estas actúan en forma favorable en cuanto a la evolución del ser humano, pero cuando aparecen enfermedades como estas pueden ser causantes de serios trastornos, como vamos a ver en el segundo año, serios trastornos para la capacidad de aprender o chicos que están de por vida limitados a coeficientes intelectuales bajos debido a alteraciones de este tipo. Pero eso lo vamos a ver el año que viene. Este año vamos a ver lo que es cariotipo normal, es decir, lo que es el mapa genético normal del ser humano. Los 46 cromosomas, cuáles son los cromosomas sexuales, qué significa, cómo está formado un ADN humano, qué es un gen, qué es un cromosoma, qué es el fenotipo, qué es el cariotipo, que es cosas que vamos dando lugar a la expresión física de lo que es esa información guardada en cada una de las células del ser humano. Después vamos a hablar de lo que es neurona, que es morfología, sinapsis. La neurona como unidad más importante de todas en cuanto a lo que es el tejido del sistema nervioso, cuántos tipos de neuronas hay, cómo actuar entre ellas, por qué la aparición de sinapsis es un capítulo fundamental cuando este sistema nervioso recibe estímulos adecuados y cómo estos son capaces de guardar información y de procesar información, como también las neuronas a través de sus diferentes interacciones son capaces de producir respuestas a los estímulos internos y externos del ser humano, qué es un potencial de acción, cómo es importante estas descargas eléctricas que se producen en el sistema nervioso, cuáles son los elementos más importantes para que haya un buen funcionamiento, que no haya ni descargas eléctricas anómalos como podría ser una epilepsia o una convulsión, pero también que funcionen adecuadamente con la suficiente cantidad de sodio, de potasio, de iones y de azúcar, de alimentos, que es muy importante, y cómo funciona, cuán sensible es la neurona y cuán importante es esto para cualquier proceso que tenga que ver con la estimulación y la función del sistema nervioso en su parte más pequeña,
También aparte de las neuronas vamos a ver las neuroglias, que son las células de sostén, de ayuda, de acompañamiento. Se encargan de la limpieza, se encargan de la estructura del sistema nervioso. Son células que van acompañando al sistema nervioso para su normal funcionamiento. Muy bien. Acá Juliana nos va a explicar de qué se debe, de qué se trata el número 3, que es el sistema nervioso, perdón. ¿Por qué vamos a estudiar cuando estudiemos sistema nervioso periférico, central y periférico? Y Alan la va a ayudar un poquito a definir. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Juliana Davico. Estoy en el 4º año de la carrera. Soy una compañera más. Estoy como ayudante de atonadora en este año. Me acompaña Alan, que va a estar en neuropsiquiatría. Y más que nada vamos a ver cómo se compone el sistema nervioso central y periférico. Cómo se diferencia el simpático del parasimpático, cómo va a los nervios, cómo funciona este sistema nervioso, el cerebelo, la composición, la arquitectura del cerebro, los pares craneales y los diferentes nervios raquídeos, el sistema límbico y reticular. ¿Quieres decir algo, Alan? Sí, bueno, igual con respecto viendo todo el cerebro, ¿no? Se va a ver igual cómo el sistema nervioso central y el periférico se conecta con el cerebelo, con el bulbo, con la protuberancia, ¿no? Que tienen todos relación entre ellos. Así que nada, tienen que ver cuando les toque estudiar para el parcial o para el final, por favor estudienlo bien, la arquitectura y cómo funciona cada una de ellas, cada una de sus funciones. Y bueno, retomando lo que hablábamos del sistema límbico, recuerden que va a ser aquella parte de nuestro cerebro que va a ser la encargada que regula todas las respuestas fisiológicas, las emocionales que dan en nuestro cuerpo. Gracias, Juliana. Ahora seguimos con el punto 4. Fíjense que cada una de las materias están divididas por un punto específico. Semiología y psicología de la es importante porque ahí vamos a estudiar el origen un poquito de algunas terminologías que son en cuanto a su definición, función, muy importantes en su carrera porque les van a acompañar de por vida. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de sensación, ¿qué es una percepción? ¿Qué es un estímulo? ¿Cómo se forma una idea? ¿Qué es la memoria? ¿Cómo funciona? No solamente la vamos a ver desde su funcionamiento esperable o normal, sino también de las características de sus patologías, que a veces pueden ser aumentadas, disminuidas, abolidas o desviadas. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando veamos semiología de la atención. Desde que una vez que veamos esto, ya no van a llamar ustedes atención, sino prosexia. Es decir, cuando una criatura tiene la atención sostenida y esperable, o un adulto, hablamos de una euprosexia. Cuando hablamos de una persona que tiene una atención disminuida, decimos una hipoprosexia. O un niño que tenga algún estado emocional, o alguna persona que esté bajo alguna situación o sustancia que la mantenga hiperalerta, vamos a decir que está en una hiperprosexia, un estado de hiperprosexia. También cuando veamos en su percepción normales vamos a ver las alteraciones, lo que puede ser también desde una ilusión, una percepción, una ilusión, a lo que puede ser una alucinación, etc. Y va a ser un lenguaje que ustedes le van a tener siempre. También vamos a hacer una ligera introducción a lo que son los test, tanto los psicométricos como los proyectivos, pero proyectivos no corresponde tanto acá, sino a los test psicométricos. Test psicométricos nos van a permitir medir fehacientemente, dejar testificado
algunas cuestiones como por ejemplo la función de la memoria, ya sea la memoria reciente, la memoria anterior, retrógrada, la memoria de trabajo, la memoria emocional, etcétera. También para ver algunos test que nos van a servir para medir inclusive la atención, si la atención es sostenida o no. Existen test, por ejemplo el test de Toulouse, es un test que está diseñado y ampliamente utilizado y ya tiene muchos años en servicio, digamos que es un test realmente efectivo en cuanto a cómo poder medir la atención de una persona. Si vamos a poder decir que tiene déficit de atención o no tiene déficit de atención. Como algunas, ya de por sí el déficit de atención es por sí un síndrome que puede estar acompañado por hiperactividad o hiperquinesia o no. Esas cuestiones las vamos a ir viendo también, vamos a hacer una introducción, esperemos que este año la podamos desarrollar un poco más para ver cómo son los test y ustedes puedan diferenciar y aprender lo que es un test psicométrico, lo que es un test que parte desde algunas cuestiones gestálticas o internas, como pueden ser los test proyectivos, que parten desde otras teorías, y cómo se utilizan y cómo pueden ser y van a ser herramientas. Si ustedes las utilizan, van a ser una herramienta muy noble a la hora de que se pongan a trabajar. El capítulo 5 va a tener que ver todo con este magnífico órgano que es el cerebro. Lo vamos a ver tanto de la cuestión anatómica como funcional. Es decir, vamos a ver cómo la forma, el tamaño, las divisiones en lóbulos, las circunvoluciones, cada uno de los centros anatómicos que configuran el cerebro, los lóbulos de la base, lo que es hipocampo, lo que es hipotálamo, hipófisis, etcétera, etcétera. Y también vamos a ver sobre todo, básicamente del cerebro, las funciones, es decir, dónde vamos a encontrar o dónde creemos en este mapa de funciones cerebrales hipotético, dónde se concentra la mayor actividad con respecto a algunas funciones como son desarrollo, resolución de problemas, interpretación del oído, interpretación de lo visto, sensaciones corporales introceptivas o exteroceptivas, es decir, sensaciones internas donde tomamos conciencia de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que sentimos, donde guardamos en la memoria, donde respondemos con actitudes motrices voluntarias y donde y qué otras funciones más tenemos, donde resolvemos el cálculo, donde organizamos la estructura de la palabra para poder hablar. Todas estas acciones están dentro del cerebro. El cerebro participa de todas esas acciones en su rol de base anatómica para el funcionamiento, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Por último, en el 6º capítulo, el de embriología, la embriología es un poquito, concentra un poco todas las cosas anteriores, porque vamos a ver, en realidad se reproducen los chicos lo que se ven grandes. La embriología, todo lo que ha sido la evolución del hombre, lo podemos ver un poquito en el desarrollo de este embrión. Y todo lo que tenga que ver con genética está en el primero, y con lo que tiene que ver con la organización del sistema nervioso, que está en el punto 3, también lo vamos a ver en embriología, porque vamos a ver cómo desde una célula que solamente tiene 23 cromosomas, junto con otra célula que viene de otro ser humano, que también tiene 23 cromosomas distintos, se van a combinar y van a empezar ya ahí tener toda la capacidad y todos los elementos necesarios para convertirse en un ser humano. Lo único que sucede después del primer contacto entre este óvulo y este espermatozoide es una replicación, es una multiplicación que a su vez va diferenciando cada célula, ya que la primera es imposible que tenga todas las funciones, va dando modificaciones y va a ir diferenciando muchas células
pero todas con la capacidad de terminar siendo células especializadas en motricidad, en digestión o en el sistema nervioso, en lo que es una célula muscular, en lo que es un sistema de la piel del estómago, de lo que es del páncreas, de lo que es nuestro ojo, células que van a formar parte de la piel, de las uñas. Todo esto ya está en esta primera célula y va apareciendo, se va desarrollando a medida que se van formando nuevas células. Y cómo este crecimiento también se va dando sobre todo del sistema nervioso hasta los 6 o 8 años, y la importancia que es la intervención temprana en todos los tipos de problemáticas que puedan tener que ver con el desarrollo psicomotriz, porque siendo tan temprano, si se logra hacer un abordaje adecuado, un diagnóstico oportuno y temprano de una situación problemática, mucho mejor pronóstico mientras más pronto se tome, porque vamos a aprender lo que es la plasticidad neuronal y lo que es el crecimiento del desarrollo del sistema nervioso, no solamente la parte neurológica, sino hasta los 6 años, más o menos 8 años. Muy bien, espero que les haya servido la clase. Cualquier duda la tienen a Janina después para preguntarle, a Juliana. Y ahora, después de esto, le vamos a empezar con la primera clase, que la que hicimos el otro día, la vamos a poner después. Muchas gracias y nos vemos.